Señor, te damos gracias por este momento que hemos podido pasar en tu presencia. Gracias porque al adorarte, al alabarte, tu Espíritu exhala hacia nuestra presencia tu gloria, tu presencia magnífica, que nos habla, que toca cosas en nuestro interior, cosas que a veces no entendemos con nuestra mente finita y carnal, pero que vemos que nuestro espíritu se goza de haber recibido de ti ese toque tuyo, esa obra única de tu espíritu. Y te agradecemos y te alabamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestro corazón, sigue tocando con tu gloria, con tu poder, haciéndonos entender aquellas cosas que de otra manera no podemos comprender. Que tu Espíritu siga insistiendo en cada uno de nosotros para que podamos recibir de ti esa obra que solamente viene de tu presencia. Bendice tu palabra y permite que cada corazón pueda abrirse, que pueda recibir tu palabra como una semilla preciosa en tierra fértil para que pueda crecer, pueda desarrollarse y dar los frutos, como dice tu palabra, 30, a 60 y a 100 por uno, conforme a tu propósito. Háblanos al corazón. Envía esa palabra, esa rema de tu presencia. Exhálala desde tu mismo trono y permite que podamos entender y atesorar y poner por obra todo lo que tienes para nosotros. Gracias por los que hoy estamos. Te pedimos por el resto que no está. Que tu Espíritu Santo moleste a cada uno para que puedan tomar su lugar y tomar aquello que tú has destinado darles. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante. Esperamos que todos tengan el texto, así juntos podemos leer la palabra de Dios. Si hay algo que es sumamente importante es poder leer la palabra de Dios, porque es allí donde el Señor está expresándose y diciendo lo que necesitamos, lo que Él está queriendo que sepamos. Capítulo 21 de Evangelio de Juan, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces
aquel discípulo a quien Jesús llamaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí nomás esta palabra del Señor. En este día en que la mayoría de los países occidentales celebran la Pascua, ¿sí?, la resurrección de Jesús, nosotros tenemos que recordarlo todos los días, porque es nuestra obligación. Porque el Señor además dice que cuando hacemos la Santa Cena, que sí, la Santa Cena es un mandato del Señor, que la hagamos todas las veces que nos reunamos, dice, y recordemos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sí? Eso sí está. Pero eso nos invita a esto, a recordar siempre la muerte del Señor, no una vez al año. Pero bueno, en este mundo donde el cristianismo tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las vacaciones. Hace tiempo atrás, hace varios años atrás, cuando se hablaba de no me acuerdo cómo era la expresión, vacaciones de Semana Santa o algo así, uno decía: ¿cómo puede ser? Debería ser un día de reflexión, un día de pensar en la obra que hizo Jesús en la cruz, pero no, son días para viajar, días para ir a visitar parientes. Lo cierto es que el mundo entero habla de la muerte y la resurrección de Jesús, pero ustedes ven que hay algunas religiones que mantienen una cruz con un Cristo sujeto a esa cruz. O supuestamente se supone que es ese Cristo todavía en una cruz. Y yo quiero decir que la cruz está vacía. La cruz quedó vacía, porque bajaron su cuerpo y lo sepultaron. Y luego, como dice la Escritura, luego del tercer día, Jesús resucitó. Y la buena noticia es esa, que Jesús resucitó. Y es una buena noticia porque nos da toda la garantía de que lo que Él enseñó, lo que Él predicó, lo que Él dijo que iba a ocurrir, va a ocurrir. Y está ocurriendo en nuestra vida en la medida que vivimos en Cristo, porque Él murió para quitar el pecado del medio. No vino a este mundo para enriquecernos, no vino a este mundo para darnos sanidad física y bienestar económico. Él vino para quitar el pecado. No hay otra razón por la que Jesús haya venido a este mundo. Porque Él vino a los pobres y dijo que a los pobres siempre los tendríamos. Así que nos vino a sacar a los pobres, ¿sí? Él vino a traer vida, pero vida eterna. Agua de vida eterna es lo que necesitamos siempre. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, dice Juan. Y dice el texto,
después de esto, es una expresión constante en Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Después que Tomás finalmente había entendido que Jesús había resucitado, había visto las manos, el costado, los pies, las marcas que habían quedado por aquel gran sufrimiento. Y el Señor había tenido que decir: más bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Él tuvo que ver para creer. Alguien que había caminado con Jesús durante 3 años, que había visto milagros sin igual, había sido un privilegiado por haber escuchado directamente de Dios el plan que Dios tenía para la humanidad, haber visto cientos y cientos de milagros. Mire lo que dice el versículo 30 y 31 del capítulo anterior. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida y vida eterna. El verso 25 del capítulo 21 dice algo similar, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Tremendo. Pero la Escritura dice que el Señor hizo muchas señales que no están escritas en la palabra de Dios, muchas cosas que no están escritas en la palabra de Dios, que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo. Pero sabe que lo que fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, quien había de venir para quitar el pecado, para que de esa manera, creyendo, podamos alcanzar la vida eterna. No hay otro sentido en el Evangelio que no sea alcanzar la vida eterna. Cuidemos este camino, mantengámonos firmes en este camino, porque hay algunas cosas que siempre van a aparecer en medio del camino, cosas que el enemigo va a provocar, y cosas que por no cambiar nuestros caminos, por no cambiar de una manera decidida el andar de antes de conocer a Jesús, y vamos a tener que atravesar por cosas, vamos a tener que atravesar por dificultades. El pecado ha sido quitado de nuestra vida y ahora somos hijos de Dios, pero si no nos mantenemos firmes, nuestros pies se pueden deslizar. El pecado tiene un gran poder, y la Biblia nos explica a través de diferentes textos cómo podemos hacer para librarnos del pecado. Número 1, aceptando a Jesús, buscando de su poder, buscando de su presencia. Y número 2, cambiando nuestros caminos. Miren lo que dice acerca del poder del pecado Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de Dios. La incredulidad es un gran obstáculo en este camino. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, no hay esperanza. Si no hay fe, no hay posibilidades de entender lo que estamos viviendo. Si no hay fe, no podemos entender que las pruebas son para nuestro bien. Al comienzo de la reunión, un hermano leyó el problema de la tormenta que azotaba la barca donde Jesús dormía en un cabezal. Y él le dice: ¿por
qué estáis amedrentados? ¿Sabe? El texto original, la palabra es telos. ¿Y sabe qué significa? ¿Por qué están cobardes? Así le dice. Mucho más fuerte la palabra. Amedrentados, miedosos, timoratos. Es muy elegante esa palabra. La palabra que el Señor utiliza es fuerte. ¿Sabe por qué? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Es decir que el que no tiene fe es un cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque no tiene su corazón puesto en el Señor. Es cobarde porque tiene miedo, porque no sabe lo que le puede venir. Pero el Hijo de Dios, que no confía en sí mismo, pero sí confía en el poder de Dios, es valiente. Como Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El camino de Dios no es para cobardes. El camino de Dios es para valientes. Y valiente no es no tener miedo. Es tener miedo, pero controlarlo. Es tener miedo, pero sujetarlo en el nombre del Señor, porque sabemos, más allá de cualquier circunstancia, Él está. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu dificultad, pero Él está. Él está siempre. En la enfermedad, en la muerte, en las dificultades económicas, en los problemas familiares, en las dificultades que usted quiera, el Señor siempre está. Y Él reina y está por encima de todo. Siempre está. Jesús siempre está. Fíjese lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado endurece. Estas cosas os he escrito para que creáis en el Cristo, en el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. Pero a veces no creemos. A veces estamos tan centrados en los problemas de acá, estamos tan centrados en las situaciones de esta vida, que es, mire, ni un milímetro de lo que vamos a vivir en la eternidad. Lo que vivimos acá 70 o 80 años no es nada en comparación al otro. Y para creer lo otro hay que tener fe. Para creer de que el Señor va a sacarnos del problema hay que tener fe. No hay que ser cobarde. No hay que tener miedo. El Señor dice esto. Pero sí tenemos que quitar cualquier corazón malo de incredulidad. Sí tenemos que tener cuidado, porque el pecado endurece y el pecado engaña. Ese es el poder que tiene el pecado. Engaña. Y el pecado por años se enseñoreó de nosotros. Romanos capítulo 6 dice algo muy interesante. Romanos 6, capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Y sabe qué? Podemos descansar en la gracia. El pecado se enseñoreaba de nosotros porque no conocíamos la gracia de Dios, no conocíamos el amor de Dios, no habíamos experimentado el perdón y la paz de Cristo, porque estábamos lejos. Pero ahora que le conocemos, nos da el Señor la garantía de que no se enseñoreará más el pecado de nosotros. ¿Pero por qué a veces se enseñorea? ¿Por qué a veces caemos? ¿Por qué a veces somos débiles y somos arrastrados? ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. Sin fe es imposible poder vencer al pecado. Y tenemos que armarnos de un pensamiento
Pablo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: así como Cristo padeció en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. Así que es una cuestión de determinación. No, es que no puedo con este pecado. No, me tira el pecado, me vence el pecado. Conocí una persona que se apartó de la iglesia por varios años, porque decía: es que soy débil, ese pecado me puede, así que sigo el pecado. Y siguió el pecado hasta que quedó destruido como persona. Destruido. Después volvió. Pero todo lo que perdió, todo lo que sufrió, hasta cosas materiales perdió. Pero muchísimas, a causa de que dejó que el pecado volviera a enseñorear. Así que, después de entender esto, que necesitamos fe, que la cuestión tiene que ver con creer, no como Tomás, que estaba incrédulo, sino como muchos de nosotros que no conocemos al Señor personalmente, a la vista, pero sí le hemos conocido con nuestro corazón, nuestro oído ha percibido su voz, nos acercamos a Él creyendo. Estaban un grupo de amigos reunidos. Jesús había muerto, había vuelto 2 veces, había aparecido, entró en una habitación donde estaban cerradas las puertas, traspasó las paredes y entró al lugar donde estaban, se presentó y luego apareció a los 11, y entre esos 11 estaba Tomás, que fue el último en creer. Y luego de eso, estaban reunidos. Y en lugar de tal vez pensar: ¿dónde estará el Señor? Yo quiero estar con Él. Yo quiero ir a ver dónde está. Y quiero preguntarle: Señor, vos nos dijiste que teníamos que esperar en Jerusalén, ¿te acordás? Esto es así. Señor, ¿cómo serán las cosas a partir de ahora? No. Pedro, el más impulsivo, el más sanguíneo, no sanguinario, sanguíneo en carácter, dijo: me voy a pescar. Y entonces volvió a su viejo oficio. ¿Se acuerda que Pedro, cuando vio aquella pesca milagrosa, dice la Escritura que habían hecho una pesca tan milagrosa que tuvieron que llamar a sus compañeros y compartieron la pesca, y las 2 barcas casi que se hundían, y cuando llegaron a la costa, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Le habían visto resucitado. Yo no puedo imaginar, sinceramente, no puedo imaginar el haber caminado con Jesús durante 3 años, el haberle visto muerto, metido en una tumba, y luego resucitado, y todavía con tanta oscuridad en sus ojos, en lugar de buscar al Señor. ¿Qué hicieron? Vamos a pescar. Pero en la voluntad permisiva de Dios, esto estaba allí, en los planes del Señor. El Señor sabía que era esto lo que iban a hacer. Y entonces dijo Él: vamos, y los otros dijeron: vamos todos. Y ese grupo de amigos decidió ir a pescar. Y estuvieron pescando toda la noche. Y tal vez, como pasa muchas veces, cuando uno va a pescar, por ahí, si deja un largo tiempo, le pierde la mano a la cosa. Se olvida si eran cuántas brazas. Vio que había 200 codos desde la costa. No es porque sí eso. Los que saben pescar, cuando se embarcan, conocen el suelo del agua donde están pescando, ya sea un lago, ya sea mar, ya sea río, porque donde hay una depresión en la tierra y como una bajada, generalmente por ahí pasa el cardumen, para tener un punto de seguridad a veces, para ir a trasladarse de un lugar a otro. Así que los pescadores conocen esas cosas. Y tal vez habrán pensado: no habrán sido
205, 220, 230, no sé, pero por acá era la cosa. Y pescaron, y tal vez era el lugar justo, pero todas las cosas que hacemos tienen que estar el Señor. Y entonces, ellos habían salido a pescar, y toda la noche estuvieron pescando, y no pescaron nada. Y dice el verso 4, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús se presenta y no le conocen. Y entonces dice la Escritura que Jesús utiliza una palabra muy recurrente, una palabra que él siempre utilizaba con afecto a sus discípulos. Les dice: hijitos, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y ellos le responden: no. Y claro, habían todos pescando toda la noche y no tenían. Generalmente los barcos, cuando pescaban, y ocurre en la actualidad, ¿sí? Cuando usted va a un puerto más o menos chico, vuelven los barcos y ahí nomás empiezan a venderle el pescado a la gente. Así que podía ser un ocasional cliente que venía a comprarles, pero no tenían que vender, no tenían que darle. Y dice, simplemente estos discípulos: no tenemos nada, no, le dice. Y entonces el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Es llamativo, ¿no? Porque en el capítulo 5 de Lucas, cuando hace aquella pesca milagrosa, donde estaba Jesús y los hijos de Zebedeo, le vienen y le dicen: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre la echaré. Y Jesús le dijo: echarla a la derecha. Cuando el hombre está a veces cegado, Dios te puede repetir las mismas palabras que te dijo alguna vez y te olvidas. ¿Te olvidas? Jesús le dice las mismas palabras que aquella vez cuando lo llamó, pero no se dan cuenta. Y dice la Escritura: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó, debe ser que lo registró, pero claro, su mente a lo mejor estaba, quién sabe, puesta en lo que tenía que comer su estómago, o lo que tenía que recibir de alimento su familia, tal vez. No sé dónde estaba la mente de este hombre, pero lo cierto es que escuchó la misma palabra, la misma voz de unos años atrás, y tanto así que había perdido la cancha para pescar, parece que estaba perdiendo la cancha para aprender a oír. Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta es aprender a oír. A veces tenemos la capacidad de oír frases de películas, ¿sí? Hay frases muy famosas de películas famosas y nos las sabemos a todas. Y si alguien la dice sin que pueda decir que era de una película, uno la identifica, fácilmente la identifica. Pero a veces nos cuesta tanto identificar la voz de Dios. Nos cuesta tanto grabar en nuestro corazón la palabra de Dios que nos olvidamos pronto. Y entonces, si no aprendemos a oír, no aprenderemos a salir fácilmente de las pruebas y de las dificultades. No aprenderemos si no aprendemos a oír. Si no nos damos cuenta cuando el Señor nos está hablando, y podemos diferenciar cuándo es del Señor y cuándo es de nuestro corazón, cuándo es del Señor y cuándo es del mundo, cuándo es de la carne y cuándo es del espíritu. Si no aprendemos,
nos vamos a cansar de meter la pata. Y la vida, aunque parece larga, pero a veces se nos hace tan corta por ser rebeldes, por ser cabezas duras, por no tener el oído afinado, por no acercarnos al Señor para antes que decidir nosotros, que Él decida. Dios siempre tiene buenos resultados para nosotros. Hace muchos años, un hombre llamado Hudson Taylor escuchó el llamado de Dios para ir a un país lejano, como había hecho William Carey, que también había escuchado el llamado de Dios. Un hombre como Carey, que había sido lustrador de zapatos en las estaciones de tren o en los lugares céntricos, un día escuchó la voz de Dios y se fue a la India a predicar el mensaje de Jesús. Pero Hudson Taylor recibió una voz de Dios que lo llamó a predicar a un país aún más desconocido que la India, que era China, con una cultura muy diferente a la inglesa, pero Dios comienza a poner en su corazón de que la forma de ganar a los chinos para predicarle el mensaje de Dios era empezar a vestirse como un chino. Y aquellos grandes hombres que había en aquel entonces, porque fue el siglo de oro de la iglesia protestante o de la iglesia evangélica, donde había grandes predicadores y grandes hombres que marcaron a muchos y a muchas generaciones posteriores, empezaron a criticarlo a Hudson Taylor. Porque Hudson Taylor había entendido claramente que tenía que hacerse como un chino para poder en medio de la China predicar el evangelio. Fue criticado ferozmente por muchos. Y dijo, eso no es de Dios, eso es de tu corazón. Y así no vas a ganar a nadie. Solo unos pocos años después pudo reunir como poquísimos misioneros a 25.000 personas en China. Y así Hudson Taylor, oyendo al Señor y no a su propio corazón ni a los que le rodeaban, pudo hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Pedro, cuando lo oye, inmediatamente se empieza a ceñir la ropa. Se la ató a la túnica entre las piernas y se tiró al agua. Y se fue hasta el lugar. Y usted dice, cuando lee hasta ahí, dice, bueno, corrió hasta Jesús, lo abrazó o se tiró a los pies del Señor. No. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que Pedro fue hasta aquel lugar y los otros discípulos vinieron con la barca, es decir, se acercaron con la barca hasta el lugar y entonces arrastraron la red de peces que no distaba, dice la Escritura, de tierra, sino como 200 codos. Y entonces descienden a la tierra, se acercan a él, ven las brasas puesto un pez, pero ¿cómo? Jesús le había pedido de comer y ya tenía. ¿Cómo es esto? Jesús los motivó para que tuvieran una gran pesca, para que recordaran, para que memorizaran, para que se acordaran de quién era el Señor. Y entonces Jesús le dijo, tráete los peces que acabáis de sacar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y acá dice que había 153 peces. Y esto siempre me recuerda 153 peces, y muchas veces nosotros que hemos recibido milagros y bendiciones en nuestra vida
nos olvidamos de cuánto. Y entonces decimos, tantas cosas ha hecho el Señor, tantos milagros ha hecho, de tantas enfermedades me ha sanado. Pero no tenemos memoria a veces de cuántas cosas hizo el Señor en tu vida. No sé si 153 o más o menos. Seguro que mucho más. Pero nos olvidamos fácilmente. Y tenemos que estar como el salmista. ¿Se acuerdan? El Salmo 103. Tiene que decirse a sí mismo. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Tus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Fíjese, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero muchas veces nos olvidamos. Somos tan desagradecidos que nos olvidamos. Ahora, seguro que no nos olvidamos si el novio, la novia o la esposa le hizo un regalo importante o no tan importante, aunque sea una flor, aunque sea un chocolate. Seguro que se acuerda. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de todos los beneficios que el Señor hace en nuestras vidas. Y dice la Escritura que en el verso 12 les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Qué había pasado para que esa intimidad, esa amistad, ese acercamiento tan tremendo que habían cultivado durante tantos años se diluyera? ¿Qué había pasado? Algo había cambiado. Los discípulos seguían siendo los mismos, con defectos, con virtudes. Pero ¿sabe qué? Jesús ahora no era el mismo. Jesús ya ni siquiera tenía carne en su cuerpo. Su cuerpo había sido glorificado, transformado. Él era ahora el Cristo glorificado. A Juan le pasó muchos años después, cuando él está en la isla de Patmos y empieza a ver una presencia inmensa de un ser que le habla con una voz como de muchas aguas, y él en su espíritu sabe que ese es Jesús. Y Jesús, que es fácilmente reconocible por aquellos que le conocen, empieza a hacer como un cosquilleo adentro, pero no se animaban a preguntar. Y aquella expresión, venid, comed, es un llamado de Dios a la humanidad entera, un llamado de Dios a la iglesia. Venid, comed de la palabra, venid, comed de mí. El que no me come, dice el Señor, no puede tener vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que come de mi carne, dice el Señor, vivirá por siempre. Fíjense qué tremendo esto. Estamos necesitando entender que en este tiempo difícil y complicado, muchos, y me he sorprendido en estos últimos años, en estos últimos 2 o 3 años, que estaban predicando la verdad de Dios y que hoy se dieron vuelta. Y empezaron con el disquito, seguí tu sueño, seguí lo que dice tu corazón, y declaramos y profetizamos
y hacemos pacto, cosas extrañas al reino de Dios, cosas que Dios nos mandó en su palabra, cosas que Dios nos dijo. Ahora, ¿por qué la gente acepta? ¿Saben por qué acepta? Porque desoyen el llamado del Señor, venid y comed. No comen de la palabra de Dios, comen de sus deseos, de sus anhelos, en lugar de guiarlos el Espíritu. Dice la Biblia que los guía el vientre. ¿Sabe lo que significa eso? Sus propios deseos. Así como uno tiene ganas de comer cosas a veces que son perjudiciales para la salud, usted se las come igual. Pero los hombres a veces estamos dispuestos a comer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y la palabra de Dios, que es el alimento perfecto, que es el agua de vida, que es el alimento que nos lleva a vida eterna. Porque acá comienza diciendo que todas estas cosas fueron escritas para que creyendo en el Cristo, en el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. Nosotros decidimos comer otras cosas. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque seguimos la corriente de este mundo. Y porque no tenemos la palabra de Dios. Así dice claramente la palabra de Dios. Hebreos nos habla claramente de esto. Es un texto que lo hemos leído muchas veces, pero que tal vez tengamos que machacarlo. Capítulo 5, versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la palabra sólida de Dios, es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso, es decir, por leer muchas veces, por conocer cada vez más, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios, cuando se come mucho, se va adquiriendo madurez, pero además uno se empieza a ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. Y ese discernimiento no es el don de discernimiento, es el discernimiento que nos da por mirar con los ojos del Señor cuando tenemos esta palabra incorporada dentro nuestro. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra mente en la mente de Cristo y sabemos cómo responder, sabemos qué hacer. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ciertamente no sabremos qué hacer. Y entonces, por no tener discernimiento natural, por la madurez, por conocer lo que piensa Dios, entonces hagamos pacto con dinero, tratemos al Señor como un mozo o un hombre que está detrás de un mostrador. Tratemos al Señor como que yo necesito todos los días concentrarme, no estoy enfermo, estoy sano, como si fuera un demente. Dios no es demente. Cuando Dios dice, está sano, no necesito repetirlo. No necesito decirlo muchas veces. Había un hombre que honró al Señor tremendamente. Era un centurión, encima un extranjero, que le decía, Señor, di tan solamente la palabra y mi criado será sano. Ese sabía de fe. Di la palabra, no tuvo que decir, y lo declaro, y lo confieso, y lo profetizo, y decreto, y... No, hermano. Di la palabra. Si Dios dice, sano sos, mire, no hay diablo ni demonio que cambie eso. Si Dios dice, te voy a dar el alimento diario, Dios te dice la palabra y no hay demonio, no hay diablo, no hay brujo, no hay curandero que lo pueda evitar. Dios, si dice algo, no hay manera de que esto cambie. ¿Se acuerda de un brujo que se llamaba Balaam? ¿Se acuerdan? He recibido orden de bendecir y no de maldecir. Y esa palabra no puede ser cambiada, decía el brujo. ¿Se da cuenta? Porque Balac lo había contratado para maldecir al pueblo de Israel.
Y el tipo fue al valle, y fue a la altura, y fue a la montaña más alta, y decía, voy a maldecir. Y Dios le decía, no podés maldecir, porque yo he bendecido. Y entonces el tipo sale con una expresión muy poética, y Balac dice, bueno, ya que no lo maldecís, tampoco lo bendigas. Porque cuando Dios dice algo, no se puede cambiar. Él bendice y no hay quien pueda cambiar esto. Verso 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta expresión tan íntima les lleva a pensar en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y Él es el anfitrión. Él quiere darte de comer. Él quiere cenar con vos. Él quiere cenar conmigo. Pero tengo que hacer una cosa. Solamente una. Oír y obedecer. Si no oímos y obedecemos, lamentablemente, nuestra vida será un sub y baja. Un día en la gloria, otro día en el infierno. Un día en el cielo, otro día en el tormento. Porque no oímos, porque no obedecemos. Y la vida cristiana es eso. Los cristianos tenemos deberes cristianos. Y si no los cumplimos, si no los hacemos, es como hacer un día el pan con levadura y otro día sin levadura. No te va a salir igual. Así que, por eso muchas veces decimos, yo debo hacer, debemos hacer, porque el Señor nos enseña que lo que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes. El rebelde paga consecuencias. El renegado paga consecuencias. O la renegada, o la rebelde, paga consecuencias. Y a veces las consecuencias pueden ser duras y difíciles. Esta era la tercera vez que Jesús se presentaba. Leemos último texto, Isaías 35, 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Venir y comer del Señor, no para ser un robot. Alguien decía el otro día que él pensaba que los cristianos somos como esas personas que quieren esclavizarse mentalmente para Dios manejarnos como un robot. No es eso, no es verdad. Dios te respeta como persona, pero si vos querés hacer un pan que salga esponjoso y grande, tenés que poner todos los ingredientes que el Señor pide. ¿Se acuerdan? Ahora, dice el texto aquí final, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hace falta que seamos inteligentes. ¿Sabe qué hace falta? Que seamos obedientes, nada más. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque si es obediente, llegará un día a la meta. Amén. Nos ponemos de pie y oramos para ir finalizando. Señor, te damos gracias por tu
tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque sabemos que en tu amor podemos comprender y entender todas estas cosas. Este llamado de ir hacia ti, de comer de ti, de tu mano, es un llamado especial para cada uno de nosotros, para que en este tiempo no cometamos yerros, que no cometamos errores, que no tropecemos, que no nos caigamos. Ayúdanos a que tengamos el deseo permanente de seguirte, de leer tu palabra, de atesorarla en nuestros corazones, de investigarla, de buscar su contexto en todos los sentidos, para que podamos estar más ilustrados y para que nuestra mente, la mente carnal, la de la naturaleza caída, vaya quedando atrás y la nueva mente en Cristo Jesús vaya creciendo, para entrar en ese camino de la madurez, para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, sin tener que experimentarlo, sin tener que probarlo. Simplemente con mirarlo nos daríamos cuenta de qué es lo que debo tomar y lo que no debo tomar. Ayúdanos en este tiempo, donde se levantan muchas voces proclamando un evangelio mentiroso, un evangelio que ha sido inventado en el corazón de algunos hombres para aprovecharse de los más débiles, aprovecharse de las personas y así hacerlas esclavos para sus propios planes y sus propios deleites. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, porque tu palabra dice que por más torpe que seamos, si estamos en este camino, si nos fortalecemos en este camino, si buscamos tu palabra, si buscamos tu presencia, si buscamos tu rostro cada día, no erraremos, no tropezaremos. Señor, ayúdanos en este tiempo y permite que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y que cada día para nosotros sea día de resurrección, que podamos cada día ver esa puerta abierta que nos invita a buscar a Jesús no entre los muertos, sino entre los vivos. Ayúdanos a entender estas cosas y a guardarlas en nuestro corazón y a ponerlas por obra. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Derrama de tu gracia abundantemente y de tu poder abundantemente sobre cada uno. Y permite que cada uno de los que estén pasando por tribulaciones, por dificultades, puedan fortalecerse en el poder de tu fuerza, puedan fortalecerse en el conocimiento de tu palabra, que lean más, que oren más, que busquen más, que dejen cosas de este mundo para poder tener más de ti y poder salir airosos como una obra acabada, terminada, cada vez que pasamos estas pruebas. Bendice, Señor, bendice. Da su sabiduría, da entendimiento, da madurez y permite que podamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para predicar con poder el mensaje de Jesús a los perdidos y a los que nos rodean. Gracias, Señor, por todo. Te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.